Las razones de liquidez o indicadores de liquidez nos van a demostrar la relación numérica entre cuentas del activo corriente y del pasivo corriente. Recordemos que el activo corriente en algunos países se conoce como activo circulante y lo mismo el pasivo corriente como pasivo circulante. La razón por la cual la liquidez depende de las cuentas únicamente de estos grupos radica en que los activos corrientes son aquellos fácilmente convertibles en dinero, es decir, la plata con la que puede contar fácilmente la empresa, mientras que los pasivos corrientes son aquellas obligaciones que la empresa debe asumir o responder en menos de un año, es decir, las que debe pagar en un corto plazo. La relación consiste en verificar o evaluar si con los activos corrientes podríamos pagar nuestras obligaciones corrientes y así hacer un diagnóstico de la liquidez de la empresa. Veamos ahora algunos ejemplos de indicadores de liquidez. Es muy importante recordarles que estos no son los únicos indicadores de liquidez, sino que son los más importantes. En Internet ustedes pueden encontrar varios indicadores que les evalúan de manera integral la liquidez. Veamos. El primer indicador y el más común es la razón corriente. La razón corriente, como su nombre lo indica, es una razón o una relación entre los activos corrientes y el pasivo corriente. En este caso, al ser una división, lo que nos importa es el indicador o el índice. Este indicador o índice puede ser mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. Si fuese mayor a 1, el activo corriente es más grande que el pasivo corriente. Por lo tanto, si el numerador es más grande que el denominador, la relación nos va a dar mayor a 1. En este caso, podríamos afirmar que la empresa con sus activos líquidos puede responder a sus obligaciones de corto plazo. En el caso que la razón corriente sea igual a 1, en este caso podríamos decir que el activo corriente es igual al pasivo corriente. En el caso en que el indicador sea menor a 1, el denominador va a ser más grande que el numerador, es decir, que el pasivo corriente va a ser más grande que el activo corriente. En ese caso, podríamos afirmar que la empresa con sus activos más líquidos no puede responder a sus obligaciones de corto plazo. Si quisiéramos mejorar este indicador, podríamos haciéndolo de dos formas, o aumentando el activo corriente o disminuyendo el pasivo corriente. Esto haría que la razón corriente fuera más grande. Ahora veamos los indicadores de prueba ácida. Estos indicadores, como su nombre lo denomina, son una prueba ácida de la razón corriente. Si ustedes se dan cuenta, es la misma razón corriente, sin embargo, restándole algún concepto. Hay algunos libros que proponen que la prueba ácida se realice con los activos que no representan liquidez, como los pagos por anticipado o los otros activos que se ven en el activo corriente. Aquí vamos a proponer es que le vamos a restar los inventarios y los deudores. Esto para determinar la importancia del inventario o de los deudores. Si nosotros al activo corriente le restamos el inventario y lo evaluamos contra el pasivo corriente, vamos a determinar si el inventario es importante para responder al pasivo corriente. Si en un caso determinado la razón corriente es mayor a 1 y la prueba ácida de inventario es menor a 1, podemos decir que el inventario es una de las cuentas más importantes y que de él depende la liquidez de la empresa. Lo mismo podemos decir en la prueba ácida de deudores. Si restamos los deudores y la prueba ácida da menor a 1, ahí se demuestra la importancia de los deudores. También podemos encontrar el indicador capital de trabajo, que es activo corriente menos pasivo corriente. A diferencia de los tres indicadores anteriores, no es una división o una relación, sino que corresponde a una resta. En este caso, vamos a decir que la plata que está en el activo corriente, es decir, toda la plata que es fácilmente convertible en dinero, le vamos a restar
todas las obligaciones que debemos pagar en el próximo año. Aquí podemos determinar si nos queda dinero para poder trabajar. Es muy importante relacionar el capital de trabajo con la razón corriente, puesto que si la razón corriente es mayor a 1, el capital de trabajo va a ser positivo. Si la razón corriente es igual a 1, el capital de trabajo sería igual a 0, mientras que si la razón corriente es menor a 1, el capital de trabajo sería negativo. Adicionalmente, existe otro concepto que nos mira el capital de trabajo neto operativo. En él se miran los activos corrientes operativos y se restan pasivos corrientes operativos. Recordemos que dentro del activo corriente pueden haber activos que se van a liquidar fácilmente, pero no hacen parte de la operación. Lo mismo pasa en el pasivo. Podemos encontrar obligaciones que debemos asumir o cumplir en el plazo de un año, pero no corresponden a la operación de la empresa. Por lo tanto, este indicador de capital de trabajo neto operativo nos permite determinar cuál es la plata que nos queda para operar. Podríamos hacer una relación entre capital de trabajo y capital de trabajo neto operativo, en el cual el capital de trabajo podría ser negativo, pero el neto operativo puede ser positivo. En este caso, podríamos identificar que los pasivos corrientes no operativos son más importantes que los operativos, y por ello es que el capital de trabajo puede ser negativo, mientras que el capital de trabajo neto operativo puede ser positivo.